Hola, ¿qué tal? Los saluda de nuevo su amigo Ken Mullet, aquí en el podcast de Lo que algo. Como es el título, hoy vamos a hablar de fantasías animadas de ayer y hoy. Y no principalmente del show, sino hablaremos de esas caricaturas que pues son icónicas para muchos de nosotros. Y digo caricaturas y no anime porque ese es tema para otro momento. Pero pues hoy es el día de recordar muchas cosas que para mí en su momento, sobre todo en mi infancia, llenaron de muchas horas mágicas. Y sobre todo muchas horas naga en la televisión. Así que empecemos con el tema de hoy, que sí, puede que dure mucho, o tal vez mi memoria me falle y no dure tanto. Pues como notarán el día de hoy, hablar un poco de caricaturas que marcaron mi infancia. Hay algunas caricaturas específicas para mí que tienen mucho peso, sobre todo en mi infancia, sobre todo esos shows animados que pasaban en su momento en TV abierta principalmente, que fue lo que más consumí de niño. No tanto el cable, pero sí algo. Pero principalmente fueron los shows que yo pude ver en mi infancia, sobre todo que marcaron mucho del sentido del humor que tengo ahora, y principalmente pues son los que más recuerdo y para mí tienen un punto muy importante en el sentido del humor y sobre todo les tengo mucho cariño. Para mí hablar de superhéroes es hablar mucho de lo que significa DC Comics para la cultura geek. Pero para lo que muchos pudieran pensar, no vamos a hablar directamente de uno en específico, sino de una asociación de superhéroes que había por allá en los lejanos uno de los programas que para mí, de esos cartoons que significaron algo para mí, principalmente fue Los Super Amigos. Algo que en el lejano año de 1973 se estrenó su primer episodio. Obviamente no soy tan viejo porque me tocaron algunas retransmisiones por las cuales alcancé a verlos, principalmente en Canal 5, en Cartoon Network en mi infancia, y ya más grande, sí, grande es la palabra correcta, en el Canal 3 en televisión abierta. El ver estas interacciones de distintos héroes de DC que hoy principalmente son el centro de muchas cosas, como lo es Superman, Aquaman, Wonder Woman, Robin y sobre todo Batman. Y sobre todo este Batman, porque este Batman tenía mucho la personalidad de lo que Adam West en su momento planteó para el personaje en la serie live action que había de Batman en los 60s. Sobre todo esa personalidad jocosa y divertida que tenía en dúo dinámico con esas frases bobas de Robin, de resaltar lo obvio, como santos aguacates verdes, los aguacates y los rebanas son verdes, Batman. Alguna tontería que solía decir Robin para obviar cosas. Era muy interesante en cuanto al punto cómico, pero un par que con los años se fue integrando y que para mí se volvieron por alguna razón el centro del show, porque ese es el momento todavía más cómico de lo que Batman y Robin podían soltar. Eran los gemelos fantásticos, porque tenían un lema cuando activaban sus poderes que era: poderes de los gemelos fantásticos, actívense. Y la chica siempre tenía formas animales bien chidas, y el chico creo que era muy tonto, o le faltaba imaginación y siempre era un balde de agua. Entonces eso derivó
a muchas cosas y evoluciones dentro de lo que fue las series animadas de superhéroes para transformarse en cuestiones como se vio en los años 2000, 1999, finales de los 90, principios de los 2000, con lo que fue la Liga de la Justicia, y sobre todo con la Liga de la Justicia Ilimitada, que ya fue una reunión más grande de héroes, más o menos de la talla de los Super Amigos, cuando empezaron a agregar héroes incidentales cuando había casos específicos. Entonces esta fue para mí una de las cosas que detona esas asociaciones de superhéroes, puesto que en ese entonces el único héroe que recuerdo más o menos de la competencia pues era Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, con caricaturas del mismo tono que pues originaron algunos memes, pero ese es punto y aparte. Los Super Amigos tenían esa situación importante, sobre todo aquí en México con su doblaje, que el gran maestro Francisco Colmenero, al hacer la cortinilla de "y mientras tanto en el Salón de la Justicia", era una parte épica, al menos para hacer un cambio de situación de lo que se presentó con el caso del villano, y ahora vamos a ver a los héroes qué van a hacer para parar al villano y cómo van a confabular para pues resolver el caso en turno. Entonces esos puntos, esos matices que tiene, sobre todo en el doblaje latino, en el doblaje que se hace en México, le dan esos puntos fuertes para que sean situaciones entrañables de estos superhéroes que a la postre tendrían un mayor impacto en la cultura mundial y sobre todo en el consciente colectivo. Otra de esas caricaturas, esos cartoons que me trajeron atrapado durante años, en lo que se transmitieron y hubo repeticiones tras repeticiones, fue Animaniacs. La canción pegajosa, sobre todo con ese doblaje latino hecho en Venezuela, que tenía esa dinámica tan divertida entre los tres hermanos Warner y la hermana Dot, porque pues recuerdo hasta la canción. Entonces, sobre todo un estribillo que nos pagan sin trabajar. Ahorita solamente pues no trabajamos y tampoco nos pagan, pero al final de cuentas es algo que recuerdo. La canción es súper pegajosa y cada segmento, cada cortinilla que había entre vamos a presentar una historia con los hermanos Warner, luego vamos al segmento de Slappy la ardilla, Katy-Kaboom, Kikiribú, son de las cosas que más recuerdo. Pero uno que se volvió completamente icónico y tuvo su show aparte fue la dupla formada por Pinky y Cerebro. De hecho me encantaba Pinky porque de alguna forma era más inteligente de lo que aparentaba, aunque tenía un tono de voz un tanto molesto, porque era algo así como: "Oye Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy en la noche?". Entonces ese tono medio obstruyendo la lengua, la salida del aire, era muy divertido porque lo hacía dar ese tono perfecto del personaje bobo, pero que al final de cuentas trataba de apoyar a su amigo malhumorado todo el tiempo. Entonces Animaniacs también tiene ese toque de comedia que te da muchas situaciones, y sobre todo un segmento muy divertido que era el buena idea, mala idea. Él mismo tratando de exponer cosas que serían una buena idea hacer y cosas que serían una idea terrible bajo el universo de Animaniacs. Entonces eso era muy divertido. En algunos puntos tenía unos toques muy sutiles y básicamente muy poco relevantes, a lo mejor por alguna asociación de papás o algo de que las caricaturas no eran productivas. Pues se echaron la canción de los países. ¿Qué más educativo puede haber que te enseñen los países con una canción y sobre todo con una
canción en una de tus caricaturas favoritas. Fue un buen show, sobre todo, que en su momento tuvo un final abrupto porque no hubo como tal un cierre. Simplemente el show pues dejó de existir, hasta que ahora en la actualidad hay un retake que es continuación y que en su primera temporada pues no fue lo que yo recordaba, principalmente porque ya no estoy en esa edad para que me atrape. Entiendo que probablemente la nostalgia para muchos estuvo súper guay, pero para mí fue algo que ya no acomodó con lo que pues estaba acostumbrado, porque faltaban personajes, faltaban segmentos y solo se centraba en los hermanos Warner y la hermana Dot, y aún me faltaban pues esos segmentos de los otros personajes que al final explican por qué medio no existe, pero se me hace una justificación muy boba, pero habría que checarlo en un video específico de cosas más modernas en cuanto a animación. Uno de los shows que también ha pasado en cuestiones de heroísmo y lecciones, y aquí vamos a ponerlo porque voy a hablar de los dos porque hay muchas similitudes y porque probablemente sean del mismo universo, es Thundercats y Silverhawks, que aquí en México los conocemos como los Halcones Galácticos, puesto que estos dos shows, al ser del mismo estudio, comparten hasta cierto punto la misma tónica, la misma estructura, y puedo decir que son muy análogos, simplemente que uno representa situaciones espaciales, por así decirlo, y otro descubrimiento de un planeta extraño, pero al final de cuentas tienen como que los mismos tonos de ser los programas. Obviamente por el lado de la creación de los episodios, pues era básicamente lo de siempre. Estamos en una situación tranquila, llega un problema que es marcado por el villano de su referente serie, lo resuelven y hay una lección y moraleja al final. En el caso de Thundercats es muy claro que las maquinaciones de Munra para hacerse con la espada del augurio y así tener poder ilimitado, como él lo mencionaba, fue un aliciente para que hubiera una lección sobre algo: trabajo en equipo, ayudar a alguien, no decir mentiras, cuestiones así, para que los Thundercats, a través de lo que iban desarrollando en el capítulo, buscaran la lección del día. En el caso de los Halcones Galácticos pasaba exactamente lo mismo. Monstrón hacía un plan malévolo, los Halcones Galácticos resolvían, de ahí se descubría algo y generaba una lección. En este caso, si no mal recuerdo, era para aprender algo en cuanto a planetas, si no mal recuerdo. Si por ahí me está fallando, díganmelo en los comentarios, pero es exactamente la misma estructura. Halcones Galácticos y Thundercats tienen personajes memorables, sobre todo sus villanos. Pero el lado de Thundercats es Munra, y del lado de Halcones Galácticos es Monstrón. Los dos tienen una transformación después de hacer cierto ritual, por falta de mejores palabras, para que en el caso de Thundercats Munra libere todo su poder, y en el caso de Monstrón pues aumente sus poderes. Obviamente todos son un equipo, hay un líder inexperto, hay una persona que es la brújula moral del equipo, está el joven más joven o el niño del programa, el personaje femenino, que básicamente es lo mismo, pero trataban de diferenciarse de alguna forma, pero ambas son favoritas. Obviamente parecerá que estoy hablando un poco negativo de ello, pero al final de cuentas son dos shows que eran muy similares. De niño no lo notaba, ya al verlo de nueva cuenta, ya de adulto,
pues notas que pues eran caricaturas fáciles de hacer para la época. Y sobre todo pues eran caricaturas para vender juguetes, que es lo principal que hacían estas caricaturas de 80s, 90s, 2000s, 70s, de la época que me digas, todas las caricaturas son para vender juguetes, pero algunas tienen mejores historias que otras. Pero si de vender figuras hablamos, hay 4 sujetos que lo manejan a la perfección, como lo es Miguel Ángel, Rafael, Donatello y Leonardo. Así es, son las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja han tenido distintas versiones a lo largo de la vida y a lo largo de su existencia. Unas más maduras, unas más infantiles, otras que en el doblaje latino tenían albures. No olvidemos las viejas Tortugas Ninja que tenían ahí algunos sketches medio raros con Bebop y Rocoso. Pero mis favoritas son las de los años 2000, si no me recuerdo, porque eran más serias, eran más darks, por así decirlo. Pero igual, esas me gustaban porque era muy fan de las películas de acción que tenían artes marciales. Sobre todo eso, era una de las cosas que más me gustaba en ese entonces. Y era muy importante para mí que las series que yo viera tuvieran pues golpes básicamente. Entonces las Tortugas Ninja tenían mucho de eso y era una parte clásica de el príncipe rescatando a la princesa, así de sencillo. La premisa de Mario Bros. Siempre pasaba pues técnicamente lo mismo. Abril por alguna razón estaba involucrada con Shredder en las Tortugas clásicas principalmente. Hacía un tonto plan para tomar Nueva York y por la astucia de las tortugas siempre se resolvía bien, rescataban a Abril y nos íbamos. Las que son para mí las favoritas tenían todavía un poco más de construcción de historia, tenía una historia que seguir. No era tanto la moraleja de que hay que proteger al desvalido, sino que tenía una historia más oscura, que pues ahora lo podríamos ver en lo que es The Last Ronin, en este cómic pues muy adulto para lo que estamos acostumbrados a las Tortugas Ninja. Pero que en algún otro punto hablaremos de esta serie de Last Ronin completamente, puesto que es una de mis favoritas también. Pero las versiones más actuales, hablando de los cartoons de las Tortugas Ninja, ya fueron más difíciles de digerir para mí, puesto que con el paso del tiempo les perdí el gusto por ver animaciones mejores en esas áreas, puesto que conocí ya más el anime. Pero pues las Tortugas Ninja de los 80s y las de principios de los 2000 pues tienen su importancia para lo que es mi gusto en cuanto a cartoons. Y sí, las de los 2000 que son más oscuras, más serias, pues son mis favoritas por lo que implicaban para mí en ese entonces, que creo que, si no mal recuerdo, yo era un puberto cuando las estaba viendo. Uno de los cartoons que nunca pensarían que estaría en esta lista, y sobre todo porque es con el que voy a cerrar, es Rugrats, las aventuras en pañales. De niño, este era mi caricatura favorita, o de mis favoritas que pasaban en ese momento. Esas aventuras que tenían los bebés, puesto que tenían una gran imaginación para ver situaciones extremas donde ellos estaban jugando sus aventuras en la jungla, las aventuras en el medio oeste cuando están en el parquecito con la cajita de arena, las fascinaciones de Tommy con Reptar, el ver que los papás de Tommy ahora a esta altura de mi vida somos contemporáneos, situaciones, sobre todo lo que trata de transmitir la importancia de la infancia y lo que es el dejar que un niño sea un niño, el dejarlo que tenga imaginación
que busque hacer sus propios mundos con sus juguetes, con lo que tenga para construir una historia, el dejarlo ser niño, a pesar de que haya situaciones que tú como adulto no puedas manejar. Los niños siguen siendo niños. Y obviamente se reflejaba mucho en los papás de Tommy. No recuerdo los nombres de los señores Pickles, pero se notaba lo de la madre amorosa que era la mamá de Tommy para él. Y pues obviamente los problemas existenciales del señor Pickles para pues tener un proyecto exitoso, que eran sus juguetes de Reptar y cosas que tenía que hacer con Reptar. Como inventor, pues el tener que pegarle al gordo con alguno de sus inventos para vivir bien, pues obviamente lo notas ya, ahora ya más de adulto. Pero para mí eso es lo que transmite Rugrats, Aventuras en Pañales. Y sobre todo la importancia que todo niño debe de tener en la amistad. Es un grupo de bebés, de niños, donde encuentras a Tommy, a Carlitos, a Philly, a Lily, la prima incómoda mayor que pues se siente desplazada por los bebés, que es Angélica. Encuentras pues eso, que son niños. El grupito de niños chiquitos ven como Angélica, ven en ella una figura de temor, porque ella se vuelve así con los niños, porque se siente desplazada, porque ya no es el centro de atención y hace bastantes travesuras para llamar la atención de sus papás y de su entorno de adultos que está alrededor de ella. Eso es lo que tú como ya adulto ya ves, ya visualizas. Los niños siguen siendo niños al final de cuentas, no importa cuánto los obligues a madurar. Y lo notas en la historia personal de Carlitos, un niño que pierde a su mamá a temprana edad y tiene que asumir que no está. Hay un capítulo específico que es el del Día de las Madres, lo recuerdo porque todos festejan con su mamá y Carlitos hace una reflexión de que su mamá está en las flores, está en todos lados porque ella nunca se ha ido de su lado. Y a pesar de que la serie tiene mucha creepypasta y basura de internet con mitos y cosas raras que le puedan generar, si lo ves ya detenidamente como un adulto, es un gran mensaje, puesto que esa serie, a pesar de que la veía de niño, creo que esa serie estaba enfocada más en los adultos. Fíjate directamente en eso. Los adultos tratan de seguir siendo adultos, resolver sus vidas, tener ese compromiso para que todos tengan una forma de vivir y que los niños estén en plenas facultades para que disfruten de ello, que tengan todo lo indispensable, lo notas. Y como lo mencioné hace algunos momentos, ves esa principal situación con los papás de Tommy, pero también está el lado de los papás de Angélica. Los papás de Angélica también trabajan todo el tiempo, sobre todo la mamá de Angélica es una señora de negocios respetada. Siempre está al teléfono porque siempre está buscando la forma de tener dinero para que Angélica tenga todo lo que necesita y sobre todo todos los caprichos que necesite su hija, porque de alguna forma es una forma también de expresar ese amor que tiene por su hija. Pero pues no nos extendamos más con esto. Esta serie requeriría su propio podcast para hablar de ella porque me expandiría muchísimo. Y sobre todo porque pues tiene un mensaje principal que es: los niños tienen que ser niños sin importar las situaciones adultas que tú como padre estés atravesando. Los niños tienen que vivir como un niño. No los obligues a crecer, no los obligues a ser más de lo que son, sobre todo porque los niños son ese aliciente y combustible para seguir haciendo cosas cuando uno ya es adulto y tiene que ver por otras personas. ¿Qué creyeron? Que no iba a hablar de lo que le da
pues nombre este podcast Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Obviamente no lo iba a dejar fuera, sobre todo porque este podcast, este número en específico, lleva el nombre de este show. Y este show tiene un montón de referencias previas a lo que conocemos como Looney Tunes, esos pequeños cortos de animación que tenían ciertas situaciones. Hablemos de los cuervos, hablemos de los buitres, porque tienen canciones divertidas. Recuerdas ciertas animaciones principales que te hacen tener un buen rato, una buena risa. Aquí se origina Bugs Bunny con un sketch con lo que ahora conocemos como el Mercurión. Aquí surgen muchos memes que hemos utilizado, sobre todo con Bugs. Hay algunos momentos que van a hacer referencia de viejo, pero también para mí fueron importantes porque son de las cosas que yo veía con mi papá, sobre todo porque pues también eran de las cosas que medio le gustan, entonces las podía ver con él. De tengo memorias muy vagas. Recuerdo la canción del buitre que su mamá lo manda a cazar al conejo, porque mi mamá me lo dijo, voy a cazar al conejo, cosas así. Las primeras apariciones de Bugs Bunny, antes de que se transformara a Fantasías Animadas de Ayer y Hoy, en lo que ahora conocemos como Looney Tunes. Salen las primeras apariciones de un pato negro que a la postre fue Daffy o Lucas, como lo conocemos en la TAM. Pero esto es lo que hace el parteaguas para que la animación sea principalmente para niños, pero sin olvidar que también hay un público adulto que les gusta el humor físico, el humor escatológico que luego suele manejar esta serie, que origina muchas situaciones para lo que es la animación en general. Igual, principalmente porque esta tiene muchísimas referencias. Después nos enfocaremos con un tema específico dedicado a fantasías animadas y ayer y hoy, y la evolución a lo que fue Looney Tunes. Pero espérenlo en el futuro, les va a gustar. Y con esto cerramos el tema de hoy. Es un tema bastante ligero, fácil de hablar, fácil de escuchar, sobre todo porque pues son cosas con las que convivimos, con las que vivimos en nuestra infancia. Por eso se me ocurrió ponerle así, fantasías animadas de ayer y hoy, puesto que para mí la animación, los cartoons en general, pues tienen una influencia importante en los gustos y preferencias que suelo tener conforme a entretenimiento. Y sobre todo, para mí es importante saber su opinión. ¿Qué series recuerdan? Sobre todo, ¿cuáles les gustaba? ¿En cuáles compartieron? ¿En cuáles encontraron mensaje? ¿En cuáles solamente era pues algo para divertirse? Cuéntenmelo en la caja de comentarios. Y recuerden que para que este podcast sea un poco más gracioso, pues necesitamos difundirlo para que llegue a más personas. Para eso necesitamos algo muy sencillo como darle like, como mencionaba, compartir, comentar y suscribirse. Muy sencillo en nuestro canal de YouTube. Pero para que esto llegue todavía a más personas, necesitamos apoyarnos de las redes. Así que para nosotros es importante que nos sigas en TikTok, Facebook e Instagram como En lo que hay algo MX. Y conmigo, su amigo Kion Moonlight, fue todo. Y eso es todo, amigos.